Al iniciar esta noche, una vez más, pasado y presente frente al país y la sociedad dominicana, no puedo dejar de esconder la profunda emotividad, los inusitados placeres estéticos que me produce al observar un cuadro que hoy adorna el ser de pasado y presente junto al retrato que le realizó mi inolvidable amigo en el arte, en la vida y en la poesía, Mariano Ecker, a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, en mayo de 1990. Y me refiero a esa obra, El sueño, del destacado pintor dominicano Félix Brito, ido a destiempo, y que indudablemente la sociedad dominicana y las generaciones en el contexto evolutivo del desarrollo de las artes plásticas en la República Dominicana en la década de los años 60 y 70 no supo aquilatar en su justa dimensión este pintor que junto con Norberto Santana Rivera constituyen, de acuerdo al criterio del productor de pasado y presente, dos de los artistas figurativos más importantes de la historia de la pintura de caballete en la ciudad dominicana. Pero digo que me produce una profunda nostalgia esta obra de Félix Brito, porque en Félix Brito encontré a un amigo entrañable que compartimos muchas noches al filo de la madrugada en el mesón de bar y de mi fraternal amigo Cuqui Mejía, en compañía de José Ramírez Conde, cuando repasábamos siempre, y era un capítulo obligado, 100 obras maestras de la pintura universal, un libro que le obsequió a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, un gran intelectual dominicano y un luchador antitrujillista, como lo fue Pedro Andrés Pérez Cabral, mejor conocido como Colpito. Y repito que al ver esta obra, que de este espacio de tiempo, de pasado y presente, de aquí en adelante, adornará de manera permanente el ser de este programa, tengo que evocar a Félix Brito y humildemente, aunque ya se marchó de este mundo en el año 2002, fue un pintor dominicano de una trascendencia y creó una escuela, una especie de realismo mágico en la pintura nacional. Y Félix ha sido desterrado de muchas antologías, de muchos libros que se han publicado de la historia de la pintura nacional y de muchas colecciones privadas, pero Félix Brito fue un pintor trascendente, un pintor mágico, un pintor con una atractiva personalidad y que tenía un gran dominio de la cultura y de la historia de la pintura universal. Por eso evoco esas noches que pasábamos junto a José Ramírez Conde, repasando esa obra de la Biblioteca Básica Sarbat, que le regaló Pedro Andrés Pérez Cabral, Colpito Pérez Cabral, a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez. Fue el punto fundamental, el punto medular, donde nosotros discutíamos y nos formábamos y conocíamos la historia de la pintura universal, a través de ese orientador, de ese inolvidable dominicano que fue José Ramírez Conde. Pero yo, como una especie de Quijote solitario, siempre recuerdo a esos artistas dominicanos, esos artistas trascendentes que en un momento fueron pintores marginados de la sociedad, porque Félix Brito, por esa personalidad introvertida, por ser un artista, diríase que su obra la sobrevaloraba en el sentido de que daba un gran valor personal a sus obras no circularon, a excepción de algunas colecciones importantes en la República Dominicana, como la colección de Juan José Bellapar Faura, donde yo he observado siempre a través de los años importantes obras de Félix Brito. Yo creo que la sociedad dominicana, las autoridades del Museo de Arte Moderno, las autoridades de la Secretaría de Estado del Ministerio de Cultura, deben en un momento determinado plantear ante el país un homenaje a Félix Brito, porque Félix Brito, como yo reitero, incluso dentro de esa pintura, ese realismo mágico que creó a principios de la década de 70
en el hábitat geográfico dominicano, en el cultivo de la pintura de caballete, creó un discipulado y ejerció una marcada influencia espiritual en los artistas posteriores a la generación del 70. Y por eso yo creo que su obra debe ser valorada en su justo contexto. Y yo, en pasado y presente, por ser un cenáculo donde resaltamos las figuras más importantes de la manifestación del espíritu de la historia contemporánea nacional en el desarrollo de la sociedad dominicana, por eso esta noche, al iniciar pasado y presente, compartimos una lágrima de recuerdo, compartimos un inusitado placer estético al observar la obra de Félix Brito, que, como reitero, fue un pintor de una trascendencia inusitada en las artes plásticas dominicanas. Y Félix Brito se ha mantenido en el olvido, se ha mantenido sostenida su figura, porque en esta profunda crisis espiritual, en esta profunda crisis material y espiritual que atraviesa el pueblo dominicano en la posmodernidad, y que, como yo he señalado en noches anteriores en esta tribuna de pasado y presente, no es un fenómeno propiamente del hábitat geográfico dominicano, sino que es un común denominador que se da universalmente en sociedades con características similares a las nuestras. Pero nosotros debemos, los dominicanos, reflexionar, debemos a las figuras trascendentes darle en el justo contexto, ubicarlo en su justo contexto, para que indudablemente no perdamos el perfil como país y como sociedad. Euclides Gutiérrez Félix, muchas veces en conversaciones que hemos sostenido en esta tribuna de pasado y presente sobre aspectos importantes de la historia contemporánea nacional, ha manifestado con profunda preocupación que nosotros, como país y como sociedad, hemos perdido nuestro perfil. Y es lamentable que el debate del periodismo nacional, ese debate, diríase, que ha caído en una denotada superficialidad, porque si le damos una lectura así a vuelo de pájaro a los principales diarios de circulación, nos daremos cuenta que la mayoría de sus artículos versan o tratan analíticamente los temas de las querellas cotidianas y de la querella política de la sociedad dominicana. Nosotros, en la posmodernidad, y a partir de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y es el punto referencial que tenemos que tomar como referente para analizar el pasado dominicano en la posmodernidad, porque es precisamente donde se inicia esta relativa democracia que disfrutamos hoy día. El problema de la migración haitiana en la República Dominicana se ha agudizado a la velocidad de la luz. Nosotros, en noches anteriores, hemos planteado que nadie más que Francisco Carvajal Hijo, frente al país, tiene un profundo amor hacia la cultura, hacia los grandes artistas haitianos. Mencionaba a Hippolyte Azabain, artista de las artes plásticas, que han tenido un profundo reconocimiento en latitudes geográficas con tanta tradición plástica como París y Nueva York, y reconocía y planteaba ante el país que los artistas haitianos verdaderos son más cotizados y tienen más proyección que la mayoría de los artistas plásticos dominicanos en el exterior. Esa es una realidad no controvertida. También hablaba de los gobernadores del Rocío, de Jacques Rumán, de Jacques Stefan Alessi, de toda esa intelectualidad y esos narradores haitianos que tuvieron muy en boga durante las utopías revolucionarias, sobre todo en Francia, en Estados Unidos y en otros países donde los intelectuales haitianos se les daba una preeminencia inusitada. Yo he planteado eso y yo, más que nadie, amo y estoy consciente de esa proyección, pero indudablemente nosotros como país y como sociedad, a lo interno, la cosmovisión del mundo y de la sociedad que debe tener todos los dominicanos con relación a un problema tan trascendente para la supervivencia del hábitat geográfico dominicano como es la inmigración haitiana, debemos tener una posición más unificada, porque tenemos, por un lado, posiciones de grupos que en un momento determinado formaron parte de lo que el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, ese destacado y brillante intelectual dominicano y el autor, diríase, de una de las obras más importantes donde está resumida la gran catarsis social dominicana, como es República Dominicana, una ficción, lo que el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón definió como
la falsa izquierda, muchos de sus miembros hoy día, en la apertura de la democracia, con la caída del muro de Berlín, con el fin de las utopías revolucionarias y la Guerra Fría, han caído y se han insertado en organizaciones de la sociedad civil que indudablemente propugnan porque la República Dominicana frente a la República de Haití tenga una frontera abierta. Y son financiados, y no es un secreto para nadie, por muchos organismos internacionales que de manera sectorial impulsan e inducen que la República Dominicana se haga cargo del costo social de lo que significa la poca viabilidad, la poca, diríase, supervivencia en el espacio y en el tiempo que ellos le perciben a la sociedad haitiana. Entonces, quieren, dentro de lo que es el exterior de su predominio político, plantear una idea y un concepto frente a la migración que dentro de sus territorialidades, dentro de su país, tiene un concepto muy diferente a que ellos propugnan en estas latitudes geográficas. Entonces nosotros los dominicanos, y como yo he planteado y he reconocido en una especie de acto de honestidad personal, de acto de honestidad intelectual, he reconocido la trascendencia de muchos artistas y de la cultura haitiana a nivel universal sobre lo que es la cultura dominicana. El gran intelectual Jean Prismar, un famoso autor y historiador haitiano, es una de las figuras más reconocidas de lo que se denomina en una intelectualidad europea como la isla de Española, que es donde más se conoce internacionalmente a ambas repúblicas. Entonces, nosotros tenemos que tener una posición definida. Hemos visto que durante el transcurso de esta semana, importantes grupos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, como el PNUD, visitaron al señor presidente de la República para plantearle y para fijar posición de que en un aspecto se viabilice cierta documentación del estado civil de muchos de esos descendientes de haitianos. Yo creo que debemos tener la precisión de un cirujano. Nadie más que yo entiende lo que significa el desgarramiento interior y humano, y lo que significa que un sector importante de muchos de esos jóvenes no puedan acceder a una educación digna, decente y decorosa en la sociedad dominicana por faltarle una ficha de identidad que indudablemente, pero se debe dejar a la Junta Central Electoral que realice todas las acciones que considere de lugar para que se definan y se viabilicen muchos de esos expedientes y se decidan de conformidad con el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia y por toda la legislación relativa al Estado civil de las personas en la República Dominicana. Yo creo que eso se debe dejar, que independientemente de que el señor presidente de la República manifieste su preocupación, eso debe dirimirse por la jurisdicción competente, como él mismo señaló. Pero nosotros los dominicanos tenemos que hacer conciencia, no podemos nosotros subrogarnos totalmente y hacerlo nuestro el problema haitiano. James LeBourd, y que de acuerdo al criterio de Federico Enrique Grateró, fue uno de los intelectuales que más conoció el pueblo haitiano, en una obra emblemática precisamente titulada El pueblo haitiano, señala la diferencia abismal, la diferencia fundamental que tenemos de la visión del mundo y la sociedad religiosa, lingüística, y hay una serie de factores que indudablemente no coayudan a la coexistencia pacífica de los dominicanos y de los haitianos. Nosotros debemos defender nuestra dominicanidad, nosotros los dominicanos, y entonces aquí está pasando que todo el que de manera ferviente, de manera decidida, de manera franca, enfrenta este problema frente al país, de una vez aparecen agrupaciones que indudablemente lo tiran de reaccionario, de racista, y no es un tema, lo que está en juego no es un tema racial, no es un tema, diríase, de discriminación social, lo que está en juego no, es que hay una migración haitiana masiva que en muchos puntos de la geografía nacional ha desplazado a muchos dominicanos, y hay muchas plantaciones y empresas que violan el porcentaje que señala el Código de Trabajo para permitir extranjeros realizando una labor dentro del territorio de la República Dominicana. Nosotros tenemos que definir este problema, y se ha tratado de la administración
del doctor Leonel Fernández Reina se trató ese tema con mucha desidia, porque yo entiendo la posición y la proyección del doctor Leonel Fernández Reina, que quiere trascender en ciertos organismos internacionales y que indudablemente ha conseguido cierto prestigio en organismos internacionales. No quiere verse afectado de que ninguno de esos grupos indudablemente lo presione y digan que él se opone o que él está promoviendo prácticas discriminatorias y racistas dentro de la territorialidad de la República Dominicana. Él no se iba a correr ese riesgo en ningún foro internacional. Y eso indudablemente, yo entiendo, siendo objetivo y desapasionado, al margen de los contrañimientos epocales y de los convencionalismos sociales, al margen de las ideas políticas que profese cada quien o la simpatía que tenga cada dominicano sobre cuál debe ser el devenir social y político dominicano, al margen de eso, nosotros debemos reconocer que en ese aspecto se patrocinó desde la administración del doctor Leonel Fernández Reina, por indiferencia o por desidia, se patrocinó y hubo grandes migraciones haitianas hacia la República Dominicana. Nosotros somos una isla. Aquí no se ha hecho un estudio, ni he visto en un periódico de circulación nacional el impacto medioambiental que significa la República Dominicana haber acogido dentro de su geografía a más de 2,5 millones de haitianos en los últimos años. Porque se habla, pero hay estadísticas solapadas, estadísticas imprecisas que no tienen la exactitud numérica necesaria para uno plantear planes de desarrollo en cuanto a la migración haitiana, porque es una migración encubierta y no tenemos los datos exactos. Pero en los últimos años han entrado más de 1 millón de haitianos a la República Dominicana. Y en unas noches anteriores, en este canal de televisión, un destacado historiador y ex ministro de las Fuerzas Armadas, mi fraternal amigo José Miguel Soto Jiménez, planteaba ante el país y señalaba con profunda preocupación cómo ciertos puntos estratégicos de la geografía nacional, que durante años estuvo vedado para la migración haitiana, hoy día han cogido posiciones importantes, y señalaba como ejemplo fundamental de esas afirmaciones esa noche ante el país, que cualquier dominicano que haga un peregrinaje suba a Constanza y de Constanza vaya a la carretera que dirige hasta San José de Ocoa y bajar por ahí para que ustedes vean la cantidad de haitianos. O sea, que la geografía nacional en todos los aspectos no está exenta profundamente de la migración haitiana. Entonces, ya, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Yo le decía a mi amigo y un ciudadano ejemplar y un ciudadano ilustre por muchos conceptos, como lo es el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, aunque para muchos eso no signifique nada en un país putrefacto desde el punto de vista de la moral social, como diría Corpito Pérez Cabral, cuando en esa obra emblemática de la comunidad mulata se la dirigía al licenciado, se la dedicaba al licenciado Alcides García Lluver, ejemplo de dignidad y de decoro en un país putrefacto, y a la juventud dominicana aún incontaminada. Yo diría que esas condiciones que adornan a Ramón Andrés Blanco Fernández no tienen ningún valor en la contemporaneidad, en la posmodernidad, y prueba más fehaciente de mis afirmaciones esta noche ante el país sobre Blanco Fernández lo constituye el hecho de que del Partido de la Liberación Dominicana y en sus últimas ejecutorias gubernamentales le ha dado la espalda, lo ha marginado de las posiciones públicas cimeras a Ramón Andrés Blanco Fernández, porque desde la primera administración del doctor Leonel Fernández Reina mantuvo posiciones disidentes con relación a muchos proyectos como la capitalización de las empresas públicas en la República Dominicana, que al fin de cuentas el inventario final fue simplemente regalarle el patrimonio que heredamos los dominicanos de Rafael Leonidas Trujillo Molina, porque se habla mucho de Trujillo, que es un ladrón, que con muchos epítetos denigrantes, que obviamente en un país con el escaso desarrollo cultural y que tenemos los dominicanos lleva mucha a confusión histórica. Yo he planteado con responsabilidad que pasado y presente en todo su trayecto, lo que ha devenido desde que iniciamos nuestras participaciones públicas en las entrevistas que nos hacía cada semana en este canal de televisión el destacado periodista e historiador don Víctor Grimaldi, nosotros señalábamos siempre: don Víctor,
uno de los aspectos fundamentales y mucha de la lectura de las obras de don Víctor Grimaldi, del profesor Juan Bosch, y de quien para mí constituye, sin lugar a dudas, el historiador dominicano más acabado y el que va más acorde con los métodos contemporáneos de interpretación de la historia, como el Fran Moyapón, en Breve Historia Contemporánea de la República Dominicana. Nosotros habíamos descubierto que indudablemente el aspecto fundamental era acercarnos a la verdad histórica, y se había escrito muchos mitos y muchas fábulas, se había tergiversado la verdadera historia de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Por eso nosotros señalábamos y le decíamos al historiador y periodista don Víctor Grimaldi que precisamente de la historia de Trujillo y de esa capitalización a la cual Ramón Andrés Blanco Fernández se opuso tajantemente, prueba más fehaciente de todas esas empresas era que la inversión que hizo el dictador Trujillo se hizo dentro de todo el territorio de la República Dominicana. ¿Y qué muestra eso? Al margen de las abstracciones, al margen de las discusiones sobre escuela de pensamiento o método de interpretación de la historia, eso muestra de manera franca, abierta, de manera concluyente, como dirían los abogados, los que se dedican al ejercicio de la profesión liberal de la abogacía en la República Dominicana. Eso demuestra de manera fehaciente el profundo amor que le tenía al hábitat geográfico dominicano y su fe en el destino que tenía Rafael Leonidas Trujillo Molina. Eso es un aspecto no controvertido. Y entonces, y prueba de esas afirmaciones es el hecho que todavía el patrimonio personal de Rafael Leonidas Trujillo Molina, a 50 años de su desaparición física, aún es motivo de repartición en mucha del botín político dominicano. Las tierras, las fincas, las posesiones de inmobiliaria de Rafael Leonidas Trujillo Molina, hoy día todavía se está repartiendo. Y todo ese terreno que tiene el CEA, que le han regalado en los diversos gobiernos, han otorgado y le han vendido a precio vida particular, y con todo eso ha dado para seguir vendiendo. Entonces, ¿qué señala eso? Que Ramón Andrés Blanco Fernández en ese momento tenía una visión, tenía lo que el doctor Tiberio, en esa lúcida y emblemática biografía del doctor Marañón, en esa lúcida y emblemática biografía de Tiberio, la historia de un resentimiento, tenía la cultura vivencial, tenía el conocimiento directo de los hechos de la vida que le daba a Ramón Andrés Blanco Fernández la capacidad, la calidad para oponerse en ese momento a la capitalización de las empresas públicas. Y en ese momento había una euforia, había esos filósofos de la vida material, como denomina Octavio Paz a los economistas, habían hablado que ese era el aspecto fundamental, el aspecto decisorio, el aspecto más trascendente de que se iba a haber una participación, y que las empresas, el Estado, era un mal administrador. Pero resulta que hoy día, a pesar de la gran reconducción administrativa que se ha visto, a veces nosotros pensamos que si valió la pena que en la República Dominicana se hiciese todo ese proceso de transformación. Y la prueba más fehaciente de estas afirmaciones lo constituye el hecho no controvertido de las cuantiosas inversiones que tiene que hacer el gobierno central para la sostenibilidad del sistema eléctrico en la República Dominicana. Eso hay que analizarlo con la precisión de un cirujano. ¿Cuánto costaba hace 15 años al Estado dominicano ayudar a la sostenibilidad del sistema eléctrico, y cuánto cuesta hoy día? Para nosotros darnos cuenta que indudablemente ese proceso de capitalización de las empresas públicas en la República Dominicana, auspiciado bajo la primera administración del doctor Leonel Fernández Reina, constituyó un profundo fracaso en la sociedad dominicana. Y entonces Blanco Fernández se oponía a ese proceso, y los años le han dado la razón. Y por eso yo he señalado que esas personas con ese perfil de ser una persona honorable en República Dominicana, para los partidos políticos
para las agrupaciones y muchas agrupaciones de la sociedad civil que hoy día de manera eufemística reclaman al país transparencia. Esos son conceptos obsoletos y perinclitados. Esos aspectos del cumplimiento de la moral social, del cumplimiento de las obligaciones y del cumplimiento de una serie de factores que una persona en el ejercicio de cualquier función pública tienda a defender con honestidad el interés público. En la República Dominicana, y hemos visto cómo desde este canal de televisión y de manera silente, como una especie de Quijote solitario, el compañero del primer exilio en Venezuela de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, el señor Johnny Dawager, propietario de este canal de televisión, inició de manera solitaria una campaña para que se discutiera y se revisara el contrato que se había firmado el Estado Dominicano con la Barrigor para la explotación de la mina de Pueblo Viejo de oro. Y todo el país que tiene una conciencia crítica depurada, todos los dominicanos que amamos profundamente este hábitat geográfico, vimos cómo el actual señor presidente de la República pueden algunos intelectuales o algunos abogados al servicio de esas transnacionales señalar que en ese discurso hubo una especie de resurgimiento de un neopopulismo de segunda generación en América Latina. Y entonces, cuando se hace ese tipo de contrato, apadrinado por muchos de esos abogados que en la República Dominicana, al uno ver el contenido y la defensa al interés nacional, como ha quedado soslayada en muchos de esos contratos, uno piensa y recobra una vigencia inusitada aquella sentencia lapidaria de ese apóstol de la libertad americana, como lo fue Simón Bolívar, cuando señalaba a Bolívar que el talento sin probidad es un azote, y solamente hay que ver el contenido de ese contrato y ver cómo figuras como el señor Johnny Dawager hizo una labor quijotesca, y de este canal de televisión se inició una batalla que duró varios años, pero al fin de cuentas se logró restaurar en parte la dignidad y el decoro en la sociedad dominicana. Los responsables del fracaso de la Tercera República de Víctor Medina Benet, una obra emblemática, una obra fundamental para la interpretación y el conocimiento de la sociedad pretrujillista, analizaba como una especie de índice acusador muchas de las personas que indudablemente coadyuvaron y los escenarios que conspiraban para que precisamente se crearan el escenario para el nacimiento de la prolongada y larga dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Algún día en la República Dominicana se tendrá que escribir la segunda parte de los responsables de Víctor Medina Benet, pero refiriéndose a la contemporaneidad, a las personas que en funciones públicas no le ejercen con la dignidad y con el decoro necesario para la defensa del interés nacional. Y por eso yo, cuando veo esa labor quijotesca y solitaria que hizo Johnny Dawager, y que indudablemente posteriormente tuvo eco en varias figuras importantes de la opinión pública nacional, y que finalmente, frente a la inequidad, frente al latrocinio que significaban las cláusulas y estipulaciones contenidas en ese contrato, el señor presidente de la República en la Asamblea Nacional planteó una posición digna, decente y hasta cierto punto incorruptible, que nosotros los dominicanos, a pesar de que muchos de esos abogados, como yo he señalado, sin probidad, argumentan que es un resurgir del neopopulismo de segunda generación en América Latina, para nosotros simplemente constituyó, para Francisco Carvajal Hijo, por las enseñanzas primigenias de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, en la defensa y en el amor que hay que tener en el hábitat geográfico, constituyó siempre simplemente un acto de dignidad y de decoro, un acto de honestidad personal,
del señor presidente de la República, y por eso, a pesar de la grave situación económica que se manifiesta en diversos estamentos de la sociedad dominicana hoy día, por una serie de factores que los filósofos de la vida material, como denominaba Octavio Paz a los economistas, no han sabido descifrar de manera precisa y concluyente, pero hay algo que la gente lo percibe diario a pesar de esa profunda crisis económica que está sumergida en la sociedad dominicana. Hoy la personalidad de Danilo Medina Sánchez es tan valorada en un sector de la sociedad dominicana, porque indudablemente ese punto de partida, ese acto de dignidad, porque el hecho de que él se planteara y que se hiciera contratos que eran prácticamente inejecutables en el espacio, en el tiempo, y con cláusulas y estipulaciones que solamente se consiguen en países del tercer mundo como nuestro, en países donde lo político está más comprometido a recibir dádivas de esas instituciones que la defensa del interés nacional. Entonces se facilitó y se hizo un ambiente propicio para cambiarlo, porque la inequidad, debía ser el latrocinio, la inejecutabilidad, la falta de sentido común, la falta, diríase, de defensa al interés nacional, estaba latente de la primera cláusula de estipulación de dicho contrato, y constituye una vergüenza para la ciudad dominicana, una vergüenza para el país que en ciertas situaciones internacionales se haya ejecutado en un país un contrato de esa naturaleza. Y por eso yo creo que debe hacerse una publicación de los responsables, parafraseando ese título, esa conjugación de vocablos de una de las obras más emblemáticas, como repito, como es Los responsables del fracaso de la Tercera República de Víctor Medina Benet. Tiene que hacerse un contrato de los responsables de ese contrato leonino para el Estado Dominicano, como fue el contrato de Barrigol del año 2009. Tiene que escribirse. ¿Y cómo es posible que eso pasara por el Congreso Nacional y muchos de los legisladores del país confesaran que no le dieron una lectura al mismo, que fue un texto que se pasó porque era una disposición política, había que cumplir, había que satisfacer ciertas directrices de esas organizaciones políticas para que ese contrato se ejecutara de la manera en que fue sometido a las cámaras legislativas del país? Y eso es bueno que se sepa, porque la República Dominicana hoy día tiene que conocer el talaje moral, el talaje intelectual y el talaje, diríase, físico de muchas de sus figuras políticas importantes y que hoy día figuran como presidenciables o que eventualmente pudiesen retornar al ejercicio del poder político. Nosotros necesitamos, obviamente, y son ideas y conceptos que yo planteo cada sábado en esta conversación, quizás de manera quijotesca, quizás de manera quimérica, pensando en esos sueños, en esos afanes que constituyó el plebiscito de cada día de la vida de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, en esta defensa del hábitat geográfico dominicano. Pero nosotros debemos retomar esas ideas. Son ideas que obviamente en esta contemporaneidad, por la visión del mundo y la sociedad, han perdido vigencia en el espacio y en el tiempo. Pero como señala un destacado comentarista de televisión en la República Dominicana, ese proceso de involución que se ha registrado en la sociedad dominicana, ese cambio ha sido para una especie de retroceso en todos los ámbitos de la vida pública nacional. Yo señalé en noches anteriores y señalé con responsabilidad, dije que en este país hay 3 dominicanos, y hoy esta noche agrego al tercero, que es el antiguo secretario particular de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, y hoy destacado historiador y dirigente político en la apertura y la democracia, como el doctor Euclides Gutiérrez Félix, que lo agrego a esta lista. Hay una lista de 3 dominicanos que nosotros debemos rendirle tributo, veneración y gratitud, porque han sido 3 preocupados por la defensa
del hábitat geográfico dominicano, algo que está en vía de extinción en esta contemporaneidad. Y me refiero a Rafael Luciano Pichardo, a Marino Vinicio Castillo Rodríguez, una figura polémica de la sociedad, pero que indudablemente tiene un gran talento y una figura notable en los anales de la jurisdicción del ejercicio penal en la República Dominicana, y que tienen esas tres personalidades en común para que Francisco Carvajal, hijo, plantee ante el país ese sentimiento de gratitud y veneración que deben tributarle todos los dominicanos a esas tres personalidades que yo acabo de señalar, y tienen un común denominador, que fueron tres figuras que durante las discusiones que suscitaron en el seno de la sociedad y cuando ya se tenía una nueva codificación procesal penal en la ciudad dominicana, señalaron que la misma podría constituir un elemento para que se agudizara la delincuencia en la ciudad dominicana, porque de acuerdo a la experiencia vivencial que ellos tenían, y precisamente el doctor Rafael Luciano Pichardo, desde sus funciones jurisdiccionales en aquel entonces como presidente de la Cámara de lo Civil de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de responsabilidad, en un acto trascendente que debe ser registrado como uno de los momentos estelares de la historia de la Judicatura Nacional en la apertura y la democracia, señaló con responsabilidad y con todas las implicaciones que tenía en ese momento de ir contra la corriente predominante de pensamiento, señaló que procesalmente el aspecto del procedimiento contenido en esa nueva legislación procesal estaba diseñada para favorecer al imputable, a la persona que inflige una ley de naturaleza penal en la ciudad dominicana, como es el vocablo que se designa en esa nueva legislación, al delincuente o a la persona que inflige, como reitero ante el país, una violación a la ley penal. Y ellos plantearon, y Marino Vinicio Castillo y Euclides Gutiérrez Félix plantearon eso en ese momento, y mucha gente de la sociedad civil que hoy día, en una especie de acto de contrición, en una especie de acto de confesión, plantean ante el país con un descaro inusitado, porque indudablemente tienen vigencia, porque en este país no hay memoria histórica, como yo he señalado. Aquí no hay memoria histórica, y hoy día por eso es que hay mucha gente que cambia, como la metamorfosis, que cambian precisamente ideas y de conceptos, pero nosotros en nuestra oficina, en nuestra humilde oficina de abogados, mantenemos un archivo y vamos registrando todas las publicaciones que se han hecho en la República Dominicana en los últimos 25 años. Nosotros tenemos todo registrado. Precisamente el día de ayer analizaba una polémica que sucedió en el año de 1998 entre mi antiguo profesor de procedimiento civil de las aulas universitarias y hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, el doctor Mariano Germán Mejía, y el doctor José Abigail Cruz Infante, sobre un desalojo que se hizo en la ermita de Gaspar Hernández. Yo llevo todos los archivos de los últimos años en la República Dominicana, y yo de señalar que nosotros ante el país, viendo ya lo que ha sido el resultado de la aplicación de la nueva normativa procesal penal en el espacio y en el tiempo de la ciudad dominicana, debemos rendirle, diríase, veneración y gratitud a esos tres visionarios dominicanos, como lo son Rafael Luciano Pichardo, Marino Vinicio Castillo Rodríguez y el antiguo secretario particular de mi extinto padre, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, porque en tiempo hábil, como decimos los abogados en la República Dominicana, advirtieron al país ese aspecto de esa nueva normativa procesal penal, y muchas de esas voces de la sociedad civil que hoy sectorialmente han admitido que esa codificación necesita una reformulación o una reforma para adaptarla más a las características peculiares de la ciudad dominicana, en ese entonces plantearon unas posiciones muy críticas contra Rafael Luciano Pichardo y Marino Vinicio Castillo Rodríguez. Plantearon, decían, no,
es que no se han adaptado al cambio de los tiempos. Es una nueva visión del mundo y de la sociedad. Y ellos están añejos, pertenecen a otra generación, tienen otro concepto, otra visión diferente del mundo y de la sociedad. Claro, buscan argumentos que denotan una profunda superficialidad, porque en vez de abocarse a discutir con profundidad el aspecto de procedimiento de esa normativa, prefirieron el camino más fácil, etiquetarlo de que es una generación que ya le pasó su espacio y en el tiempo a la sociedad dominicana. Señalaba muchos de esos defensores a ultranza de la nueva normativa procesal penal. Y vean ustedes, los dominicanos, cada dominicano que me está viendo esta noche ante el país, de esta tribuna de pasado y presente, que haga su propio análisis de cuál ha sido el resultado y cómo hemos evolucionado en la jurisdicción penal de la sociedad dominicana por una nueva normativa procesal penal que no está adaptada a las peculiaridades de la sociedad dominicana. Y hemos visto que eso es una patente de Corson para que la delincuencia social se agudice en la sociedad dominicana. Hoy día, se habla eufemísticamente que nosotros vamos a ser una potencia turística, y se habla y se grima una serie de ideas y de conceptos en los medios de comunicación del país, que yo me pregunto que dónde están muchas veces esa persona que no conocen la realidad de la sociedad dominicana. Parece que están emitiendo una opinión sobre Finlandia, sobre algún país del Benelux, o están en otras sociedades hablando, pero no refiriéndose a la sociedad dominicana. ¿Ustedes creen que nosotros, con este nivel de deterioro de la seguridad que se está produciendo a la velocidad de la luz en los últimos años en la sociedad dominicana, podemos construir una potencia turística en el Caribe? No, eso es una quimera, eso es un sueño, esa es una ilusión de las tantas que cíclicamente la sociedad dominicana no han vendido a los políticos en las últimas décadas. Y me señalaba una vez, en una de esas comparecencias televisivas tan celebradas que tuvo la sociedad dominicana, mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, en compañía de ese dominicano de sección que fue don Freddy Veras Goico, cuando presentaba el programa del señor Mordovel y Francisco Carvajal Martínez y Bollón, uno de los programas emblemáticos de la ciudad dominicana. Mi padre, ya en el crepúsculo, en la fase final de su enfermedad, complaciendo a Freddy Veras Goico, compareció esa noche al programa de televisión de Freddy, punto final. Y recuerdo que él le señalaba a Freddy, los dominicanos en nuestra vida histórica y a partir de la desaparición física de Rafael Leónidas Trujillo Molina, se registró un fenómeno que la gente tenía un descreimiento, y sobre todo fue del fracaso del 14 de junio, que fue la agrupación política a la que él perteneció, y que de acuerdo al criterio de dos intelectuales de la generación del 60, tan acabados como los poetas José Rafael La Antigua y Tony Raful, mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, y así se consigna en la conjura del tiempo de José Rafael La Antigua y en la obra La historia del 14 de junio de Tony Raful, mi padre, que fue el presentador oficial y la voz autorizada de Manuel Aurelio Tavares Justo, como señalaba José Rafael La Antigua en la conjura del tiempo, donde precisamente eran los tres jóvenes más importantes de la sociedad dominicana de principio de la década del 60, mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, porque era la voz autorizada de Manuel Aurelio Tavares Justo, de la agrupación política 14 de junio, José Francisco Peña Gómez, porque era la voz autorizada del profesor Juan Bosch, y Brinio Rafael Díaz, la voz autorizada del doctor Viriato Fiallo, el dirigente antitrujillista de la Unión Cívica Nacional, una figura que mantuvo cierta dignidad y cierto decoro durante toda la vigencia política de Rafael Leónidas Trujillo Molina, y como me señalaba en noches anteriores un destacado historiador dominicano, en este cenáculo histórico que es pasado y presente, como
se fue precisamente al zafacón de la historia, se condenó al crepúsculo un dominicano tan trascendente como fue don Viriato Fiallo, al recibir notables influencias de Ángel Severo Cabral, a la cual se oponía un dominicano de sección como lo fue Rafael Alburquerque Sayas Bazán, mejor conocido como Don Chichi, que se oponía a la participación de Unión Cívica Nacional en el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. Y muchas de esa gente, lamentablemente, como consecuencia de ese hecho histórico, fueron directamente al zafacón de la historia. Solamente hay que ubicarse y leer los diarios de circulación más importantes de la época, como La Nación y El Caribe, para no darse cuenta la vigencia que estuvo el doctor Viriato Fiallo al inicio de la apertura y la democracia. Ese periodo de nuestra historia, como yo he señalado, se inicia con ese acto de contrición que constituyó la noche del 30 de mayo del año de 1961, para uno saber la trascendencia de ese hombre y ver después cuando muere Viriato Fiallo en el año de 1984, como muere prácticamente en el olvido, y el doctor Salvador Jorge Blanco, en compañía del licenciado Fulgencio Espinar, como un antiguo miembro de Unión Cívica Nacional, compareció a su sepelio, y ahí se juntó con mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como me testimonió en noches anteriores el licenciado Fulgencio Espinar, hoy día dedicado a la historia contemporánea dominicana, con mucho acierto y con mucha propiedad, haciendo investigaciones sobre ese periodo de nuestra historia. Entonces, nosotros, como yo reitero, y que me he digregado un poco en ese concepto sobre esa aclaración, a Rafael Luciano Pichardo, a Marino Benicio Castillo y al mismo Clide se le tildó que estaban fuera del contexto de la época, y mire cómo ha venido la sociedad. ¿Cómo hemos caído? Entonces, nosotros no podemos estar inventando este hábitat geográfico y llegar a este estadio en que se encuentra la sociedad dominicana. Solamente tenemos que ver los libros de historia para ver cuántos sueños, cuántos sacrificios, cuánta ilusión ha costado mantener abierto, viable el hábitat geográfico dominicano. Entonces nosotros no podemos, como se hace cíclicamente en la sociedad dominicana, donde gente es improvisada, gente, como diría el doctor Gregorio Marañón, en una de las obras más exquisitas de la literatura universal, como Etiberio, la historia de un resentimiento, que tanto cautivó al poeta Balaguer, señalaba, hablaba con mucha propiedad el concepto de la cultura vivencial del hombre, que él creía más en el hombre, que tiene en su pecho las heridas de muchas rectificaciones. Y esa noche que mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez comparecía al programa de don Freddy Beragoy con una comparecencia con el personaje Moldovel, le señalaba a Freddy: los dominicanos han sido muy hábiles y le han ido a veces adelante a muchos de los políticos tradicionales luego del fracaso del 14 de junio, porque se produjo una inmigración de dominicanos hacia los Estados Unidos y se fueron fuera porque no tuvieron fe ni creencia en esa alianza para el progreso patrocinada por John F. Kennedy para contrarrestar el auge de las utopías revolucionarias que había en América Latina en ese entonces. Y era una especie de ideas y de conceptos donde no estaban claramente definidas y donde los problemas fundamentales, con muy honrosa excepción de la filosofía marxista, no eran de conocimiento. Era gente que por una emotividad se autodenominaba gente de izquierda, que quería cambio en la sociedad, que analizaban y querían una serie de cosas, pero izquierdistas así como Adúbal Domínguez, como José Dael Cuello Hernández, una de las mentes más lúcidas y más voladas de la ciudad dominicana. Existieron pocas personas en ese periodo que tuvieron un conocimiento conceptual de los problemas de la sociedad y del mundo de aquel entonces. Y entonces mi padre le señalaba a don Freddy en ese momento que los dominicanos habían tenido más habilidad que muchos de los políticos, se habían ido y se habían emigrado porque habían perdido la fe en el destino dominicano. Y hoy ustedes, al margen de las ideas, al margen de los conceptos,
a la cual indudablemente no puede exponerse el país dominicano. Ustedes, amigos televidentes, saquen sus propias conclusiones de cómo vertiginosamente, a partir de la implementación de esa normativa procesal, se ha agudizado notablemente la delincuencia en la ciudad dominicana. Entonces ustedes sacarán sus propias conclusiones de cómo, por qué yo he señalado en noches anteriores que esos tres dominicanos que fueron visionarios en ese aspecto, como Marino Vinicio Castillo Rodríguez, Francisco Marino Vinicio Castillo Rodríguez, Rafael Luciano Pichardo y Euclides Gutiérrez Félix, porque nosotros tenemos esa deuda con ellos. Y obviamente ya se va a producir un cambio, porque la tendencia predominante ya como escuela de pensamiento es que se produzca un cambio en esa normativa procesal penal, pero no tenemos una idea, un perfil definido a nivel doctrinal de cuáles deben de ser esos cambios para que en ciertos aspectos no favorezcan de manera tan notable al imputable en muchos de esos procesos y la persona que comete una infracción penal pueda salir tan fácilmente. Hay una presión muy fuerte a nivel de la formación doctrinal de muchos de los jueces de la jurisdicción penal por ideas y conceptos planteados en esa nueva normativa y reiterado ya por la Escuela Nacional de la Magistratura, y han tenido que tomar posiciones y decisiones basadas en esa normativa. Es una camisa de fuerza, es indudablemente, no se puede culpar, y así con esa facilidad con que muchas veces se agrede al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene su problema al interno, pero obviamente siendo un acto de justicia, un acto de honestidad personal ante el país esta noche, yo creo que no se debe de manera sectorial atacar tan duramente a muchos jueces, porque indudablemente están, por el aspecto de la instrumentación de la prueba, están muy ligados a lo que es esa normativa procesal penal. Hemos tenido un caso notable donde unos colombianos fueron favorecidos con una medida de coerción, a lo cual se oponía en grado de apelación un profesor muy querido mío como fue el doctor Ramón Horacio González Pérez, una persona que le tengo un gran cariño y un afecto, porque fue mi profesor de ética y de derecho penal en la Universidad Nacional Pedro Icureña, una persona de mucha ética, pero también entiendo la posición de los demás jueces, que indudablemente están ceñidos por una normativa y por un aspecto de la cual debe indudablemente ceñirse en el aspecto probatorio. Lo que yo propongo ya al final de este diálogo franco, abierto y coloquial que sostengo cada sábado frente al país, es que se haga una reforma buscando las voces más autorizadas, las recomendaciones apropiadas de un Rafael Luciano Pichardo, de un Juan Manuel Pellerano Gómez, de un Marino Vinicio Castillo Rodríguez, de un Ramón Pina Acevedo y Martínez, el antiguo compañero de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, en su tercer exilio en París, como consecuencia de una decisión del Consejo de Estado para la preparación de las elecciones de la República Dominicana, que consideraron que había un grupo de dominicanos que debían ser deportados precisamente por la pugna interna del 14 de junio en aquel entonces, y que Tony Raful lo explica de manera magistral en su obra sobre el 14 de junio. Entonces se debe de buscar esas voces, esas personas, para que den su opinión, porque nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna escuela de pensamiento, que se deteriore la seguridad en este hábitat geográfico que es la República Dominicana. Entonces tenemos que hacer el cambio. Esos cambios son innecesarios e impostergables en la actual condición histórica que encuentra la sociedad dominicana. Y por eso yo esta noche, ya en el crepúsculo, en el final de pasado y presente, en esta hora de la despedida, como diría mi querido profesor, amigo y compañero en el arte, en la poesía y en la vida,
y que junto a mi padre Francisco Carvajal Martínez despertó en mí un profundo amor al derecho del trabajo, como lo es mi entrañable amigo Rafael Lupo Hernández Rueda, ha llegado esta noche frente al país, como consigna Lupo en uno de sus poemas, en esa obra fundamental de la poesía nacional, en esa obra, diría ser tan trascendente que de Lupo Hernández Rueda, que fue dedicada a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, en esas visiones de una época, en ese hermoso poema de Lupo Hernández Rueda, en ese libro emblemático, Lupo Hernández Rueda, ha llegado la hora de la despedida, uno de esos poemas, y por eso ya esta noche, al final de pasado y presente, solo me resta darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más pasado y presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas trascendentes que tienen que ver con coadyuvar a que el hábitat dominicano sea más apto para la vida humana, como fueron las enseñanzas primigenias de mi progenitor espiritual, de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, porque precisamente en todo su trayecto de su vida amó de manera desolada este hábitat geográfico. Nosotros los dominicanos tenemos que aprender a defendernos. Tenemos que manifestar, exteriorizar nuestro amor a la patria, porque aunque parezcan conceptos obsoletos, perinclitados, esos son conceptos, son ideas inmutables, ideas trascendentes, ideas eternas en el espacio y en el tiempo, que han trascendido y puede resistir la prueba inexorable del tiempo. Buenas noches, amigos televidentes. Usted está viendo un canal.